Ahora sí, vamos a invitar a los miembros de este panel. Recibimos al señor Carlos León, por favor, a Mehdi Ben Maala, a David Chala, Enrique Martínez, Eduardo Rivas, Walter Yuto y el señor César Butrón, por favor. Los vamos a invitar a acercarse para que vayan tomando ubicación. Vamos a comentar que el señor Carlos León es gerente legal y de regulación de Calpa Generación. El señor Mehdi Ben Maala es Country Manager y CEO de Engie Energía Perú. El señor David Chala es gerente de tarifas y compra de energía de Electrodunas. El señor Enrique Martínez, gerente senior de nuevos negocios y relaciones institucionales de TGP. El señor Eduardo Rivas, gerente general de Celepsa. El señor Walter Yuto es gerente general de Plus Perú. Y el señor César Butrón es presidente del COES y será nuestro moderador. Voy a pedir un fuerte aplauso para ellos, para darles la bienvenida. Y ahora sí, le cedemos la palabra a nuestro moderador. Adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos. Un placer estar aquí. Les cuento, cuando este panel dio inicio, había solo 3 panelistas. Era cuando se iba a discutir sobre la ley, pero se sabía que estaba la ley, pero nada más. Y cuando se publicaron los proyectos de reglamento, ahí pueden ver cómo se multiplicó el panel. Parece que todos quieren hablar ahora sobre los efectos de este reglamento. Entonces, como somos tantos, les voy a pedir que las intervenciones sean en lo posible cortas para poder tener un panel un poco más ágil. Tenemos en el panel 3 generadores, ¿no es cierto? 3 generadores, 2 distribuidores y un infiltrado. Tenemos el infiltrado que es del mundo del gas. Entonces, en su condición de infiltrado, vamos a empezar contigo, Enrique, y la pregunta inicial es para todos la misma. ¿Cuál crees tú que es el punto que más quieres resaltar de esta ley y sus reglamentos? ¿Qué es lo que les impacta más? ¿A favor, en contra, la opinión, lo que sea? Pero ¿cuál sería lo que más les afecta, les importa de estos proyectos de normas? Gracias, César. Gracias a Proenergia por la invitación. Bienvenidos todos. Y bueno, yo más que infiltrarme he venido a solidarizarme con mis mejores clientes del mercado local. Los generadores térmicos desde el momento cero de Camisea han sido el ancla del consumo local y lo siguen siendo. Esta norma es una norma del sector eléctrico, no es una norma que tiene injerencia directa sobre nuestras actividades. Nosotros, seguramente nos conocen, pero se los recuerdo, somos la empresa concesionaria que transporta el gas de Camisea desde los yacimientos en el Cusco hasta la ciudad de Lima y esperemos que pronto hacia el sur del país. Entonces, no es una ley del sector hidrocarburos, pero es una ley que sí puede llegar a tener efectos sobre el sector hidrocarburos. Y digo sector hidrocarburos y no TGP porque así lo consideramos. Según el entendimiento que tenemos de la ley y de las revisiones que hemos hecho, esta habla sobre crear condiciones, entre otras cosas, crear condiciones de competencia en el sector eléctrico para que entren nuevos jugadores al mercado. Si uno lee las comas, los puntos, los colores de las letras, podría llegar a interpretar de que estos nuevos generadores pueden ser estrictamente solares. No lo sabemos. No necesariamente es así, no lo es así explícitamente. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que el crecimiento del sector eléctrico, que repito, ha sido la base del crecimiento del sector de gas en el país, debe ser ordenado y debe tener como principio fundamental la confiabilidad y seguridad de abastecimiento al mercado. Porque el tema del precio, ya lo han visto en varias publicaciones, el Perú tiene uno de los precios más competitivos de energía eléctrica de la región y no es gracias a las renovables, es gracias al gas natural, porque el gas es el que margina. Entonces hay que mantener ese bloque sólido de estabilidad, confiabilidad, precios competitivos, hay que mantenerlo, hay que cuidarlo, hay que procurar de que se mantenga estable y sea el seguro del sistema, la batería del sistema. Tomás en algunos momentos hablaba de que el gas es la batería de las renovables y nosotros lo pensamos que es así. Entonces, una ley que no está bien pensada, que no está bien reglamentada, puede decantar en una entrada indiscriminada
más allá de lo que el mercado aguanta o la parte técnica inclusive aguanta, de centrales renovables que terminen desestabilizando el sistema y terminemos en escenarios como el que acaba de pasar en España, como el que pasó en Colombia hace poco, en Ecuador. Es cuestión de orden, es cuestión de dimensionar, de crecer sosteniblemente. Y la sostenibilidad no simplemente pasa por temas medioambientales, sino en temas de seguridad. Miren lo que pasó en Ecuador, que cuando salían las autoridades a declarar de los apagones, era más de que la gente perdía la luz en su casa, era gente de cuestiones de seguridad que se metían a robar las casas, aprovechaban el tema de la falta de luz para cometer, excede el tema, la sostenibilidad. Nosotros creemos que el gas natural le da sostenibilidad al sistema, es necesario y hay que cuidar a las centrales que tenemos y promover que 2 centrales que están en el nodo energético del sur, que están esperando que les llegue el gas natural, tengan posibilidad de conectarse. Entonces esto se va a lograr a través de una normativa, un reglamento, una ley que haga que el crecimiento sea ordenado, que el mix energético que tenga el país sea tal que le dé, como repito, confiabilidad, seguridad y precios competitivos. Muchas gracias, Enrique. En el reglamento publicado, en el proyecto de reglamento publicado, se dedica una buena parte de una cantidad de artículos al tema de las licitaciones de las distribuidoras. No fue, digamos, no es parte del corazón, del origen de la ley, que era promover la competencia en el mercado de generación, pero han desarrollado bastante eso. Entonces, suponemos que afecta directamente a las distribuidoras y por eso tenemos 2 distribuidores y quería empezar por David. ¿Cómo perciben ustedes el efecto de ese reglamento que se ha publicado, ese proyecto de reglamento que se ha publicado? Gracias, César. Buenos días a todos. Mira, yo tengo un comentario general, digamos, sobre este proyecto de reglamento, porque este proyecto, digamos, está yendo más allá del encargo que le ha hecho la ley. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, porque este proyecto de ley, si bien es cierto, ha sido publicado, tenemos plazo hasta el 24 de mayo para hacer las observaciones, ¿no? Entonces, yo diría que este proyecto de ley debería pasar principalmente por un análisis de impacto regulatorio, porque está afectando tanto a generadores, distribuidores y sobre todo a los clientes, porque van a verse visto afectados en el incremento de sus precios. ¿Por qué específicamente eso? Porque una de las disposiciones de este proyecto de reglamento es prácticamente desaparecer los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales actualmente tienen un precio que está 15% por debajo de los precios de licitaciones. Entonces, ahí yo veo un riesgo, digamos, de parte de este proyecto. Otro tema que también observo ahí es el tema de la generación distribuida, que ahora está en manos de los distribuidores. Esta generación distribuida, si hacemos un poco de historia, nació de sistemas aislados que eran siendo atendidos por centrales térmicas o pequeñas centrales hidráulicas. Entonces, el sistema interconectado al crecer va quedando la generación distribuida dentro de esa red eléctrica. Entonces, y es potestad, creemos nosotros, y tiene los derechos adquiridos el distribuidor para administrar esa central, ¿no? Y ahí, lo dejo ahí, ¿te parece? O sea, digamos, lo más importante que ves es que según la interpretación de ustedes, el proyecto de reglamento ha ido más allá de lo que la ley establece respecto de las licitaciones. Es correcto. Muy bien. Vamos a seguir conversando en adelante con los demás distribuidores, pero ahora, Engie es una empresa que tiene de todo. Tiene generación térmica, hidroeléctrica, tiene renovables funcionando y tiene muchos proyectos renovables. ¿Cómo ven esta ley y este proyecto de reglamento? Gracias, César, por la pregunta. Yo confieso que con mi malo español tengo dificultades a veces a escucharlos con el sonido, pero creo que he entendido bien la pregunta. Mira, para nosotros lo importante es permitir que haya una competencia justa en el mercado de generación eléctrica, en el mercado de transmisión eléctrica y de distribución. Esta ley va a afectar esencialmente al sector de la generación y de la distribución. Ahora, si vemos paso a paso, sin llegar a conclusiones demasiado rápidas, ¿no? El principio de la ley permite
de la entrada de más energía renovable para competir en licitación de compañías de distribución. Ese principio general es un buen principio porque permite digamos, resolver algunos impedimentos regulatorios que no han permitido que centrales como solares participen en esta licitación. En este principio, nosotros estamos de acuerdo en el principio general. Ahora, la manera que los principios regulatorios se van afectando para permitir esa entrada de más energías renovables en la licitación no debería ser una afectación a la competencia en general. Lo que es súper importante es que los centrales existentes sí pueden seguir participar en la licitación, la nueva licitación de las compañías de distribución, sin que haya una limitación, sin que haya alguna exclusividad para una forma de empresa, para algún tipo de empresa o para algún tipo de jugadores. Las varias tecnologías tienen que competir por sus méritos en las varias licitaciones. Ahora lo que esta ley ha permitido es separar la contratación de energía de potencia, que puede ser hecho por varios actores. Eso está bueno. Eso es bueno, pero hay que garantizar que la variación de la compra de la energía y de la potencia por una compañía de distribución tiene que ser hecha basado en un criterio de 24/7, o sea, para su suministro en el día entero, en la semana entera, y no solamente para un bloque, ¿no? Pero eso va a permitir que los renovables entran, porque las energías solares en la parte de energía son muy competitivas, ¿no? El precio, los paneles solares están bajando mucho, el precio es muy competitivo, entonces está bien. El otro tema es que este tipo de mecanismo no puede también afectar la eficiencia, no solamente la competencia, pero tampoco la eficiencia del mercado, en el sentido de generar alguna sobrecontractación de las compañías de distribución. Las compañías de distribución tienen que contractar su potencia y su energía según sus necesidades, basado en un criterio objetivo, no debe estar basado sobre el criterio subjetivo de cuántas energías de potencia tienen que contractar. Y claramente para un investidor que asume el riesgo de invertir en una nueva central de producción, hay que tener una garantía, la misma manera, garantía de offtake, la misma manera que la regulación actual permitía una garantía con un take-or-pay de potencia, tendríamos que tener también mecanismos de take-or-pay de potencia y de energía en esos tipos de licitación. Entonces, de forma resumida, es una ley que permitiría más competencia para nuevos actores, lo que está bien, pero no debería afectar la competencia y restringir la participación de los varios actores, varias tecnologías que hay en el mercado. Deberían competir por sus propios méritos y las energías renovables, que es excelente, y lo hemos visto en la exposición para un país como Portugal, están ayudando al sistema, están aportando una energía barata en algunas partes del día, pero que hay que hacer una evaluación completa de sus méritos y de su contribución a la matriz. Eso es el tema. Un punto resaltante entonces es que no habría que diferenciar entre energía nueva y energía vieja. Ahí yo no he entendido la pregunta realmente. Si tú puedes O sea, repetir. nuevas centrales, que solo sean para nuevas centrales y que puedan competir también las existentes. Claramente sí, deberían poder competir en esta licitación. Deberían competir, las centrales actuales, las centrales futuras, deberían poder competir en esta licitación. Eso es el tema, sí. Ok. Walter, no sabemos si estás aquí como CEO de Plus Energía o como presidente del Comité Eléctrico de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía. Así que a ver, ¿cómo nos sorprendes? A ver, voy a tratar de usar los dos gorros en esta situación porque creo que tenemos posiciones bastante coincidentes. A ver, creo que para empezar es importante hacer un poquito de historia y remontarnos a la primera gran reforma que tuvo el sector eléctrico, que fue la promulgación de la 28832. Esa ley se da en una circunstancia donde había una crisis en el sector eléctrico originada porque teníamos un sistema muy restrictivo, con un alto nivel de intervencionismo del Estado, y llegó a un escenario donde no había incentivos para desarrollar inversiones, no había nuevos proyectos de centrales, había problemas de retiro sin contrato, ningún generador quería firmar contrato con distribuidores y había muchos clientes libres que tenían precios del mercado libre muy elevados y trataban de reducir su capacidad para no ser libres, para ser regulados. Y había, consecuencia de esto, un desincentivo en todo el sistema. Eso gatilló una gran reforma que se basó en un trinomio que creo que dinamizó considerablemente todo el sector eléctrico y permitió llegar al escenario que tenemos hoy día.
Esta reforma, que fue la 28832, se basaba en 3 conceptos fundamentales. La eficiencia, tratar de dinamizar económicamente dando señales adecuadas de precio para desarrollar inversiones, pero al mismo tiempo generar competencia para que tenga el cliente el mejor precio final. La seguridad, para tener un sistema resiliente, robusto, que al mismo tiempo tuviera esa capacidad de reserva adecuada, que evitara tener problemas de cortes y racionamientos. Y la tercera era la sostenibilidad, un sistema que sea eficiente y que al mismo tiempo reduzca su nivel de emisiones a nivel de sistema. Yo creo que este proyecto ha sido fundamental para tener hoy el sistema que tenemos. Consecuencia de esta reforma, en el sector se llevaron adelante inversiones que hoy día contabilizan más de 35.000 millones de dólares. La capacidad instalada se multiplicó por 3 veces, la cantidad de kilómetros de redes de alta tensión más o menos en el mismo múltiplo. Y hoy tenemos un sistema que tiene a nivel de sistema interconectado, y tú lo operas de manera muy buena, César, con una capacidad bastante adecuada. Por otro lado, dinamizó de manera importante las inversiones en transmisión a través de los procesos de proinversión. Y a nivel de generación, ¿qué decir de ello? Hoy tenemos una matriz de las más limpias de toda la región, y me animaría a decir del mundo, donde tenemos un componente hidráulico del orden del 55%, un 35% producido con gas natural, que tiene un precio estabilizado, a diferencia de la realidad que pueden tener en Europa, donde el precio del gas está sujeto a vaivenes de impactos internacionales. El precio del gas natural en Perú está definido por ley en los contratos de concesión que se tienen, y por lo tanto es un componente que tiene un impacto económico relevante y de eficiencia muy alto, y que al mismo tiempo también permitió la penetración de energías renovables. Hoy tenemos prácticamente un 10% de energías renovables en nuestro mix de generación. Por lo tanto, generó los mecanismos adecuados para que el sistema se desarrolle. Vale la pena mencionarlo también, la contribución del sector eléctrico dentro del total de emisiones que tiene el Perú, me refiero concretamente a las emisiones de CO2, el sector eléctrico aporta menos del 6%, está en 5,5%. El problema de las emisiones en Perú no están en el sector eléctrico, están en el uso de suelos, en la deforestación y en el transporte en mayor porcentaje. El sector eléctrico es uno de los más limpios, por eso tiene la matriz que tiene. Y hoy, si lo miramos desde el punto de vista de capacidad de reserva, tenemos una demanda máxima de 8.000 megas, más o menos, poquito menos. Y tenemos una capacidad instalada de más de 15.000, es decir, tenemos una capacidad de reserva bastante adecuada dentro de lo que es nuestro sistema. Frente a esto, se promulgó la ley que recientemente fue aprobada, que busca mejorar el sistema creando mecanismos que le dan espacio a que puedan entrar concretamente energías renovables, pero de tecnología solar principalmente, generando la posibilidad de poder ofertar en bloques y separar el concepto de potencia y energía. Pero crea una serie de obligaciones que creo que hay que tenerlas muy presente, y al mismo tiempo analizar muy bien cómo se volcó esta ley al proyecto de reglamento que tenemos hoy en mano. Y yo creo que lo importante es no perder de vista el trinomio que incentivó el gran desarrollo del sistema que mencioné anteriormente: la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad. Concretamente, el reglamento que se ha publicado creo que tiene muchos aspectos que, coincido con lo que dijo David, van más allá de lo que la ley ha definido como marco. Establece una serie de obligaciones que restringe y hace mucho más intervencionista el sistema que tiene que tener una empresa distribuidora. La empresa distribuidora, en la contratación de energía, está definida por ley. Tiene la obligación de garantizar la atención del mercado regulado, pero en ningún momento la ley de concesiones dice de qué manera tiene que cubrir esta demanda. Y a través del reglamento se está forzando a que la empresa distribuidora presente una proyección de demanda
y que sea el regulador finalmente quien apruebe, modifique y defina cómo tiene que contratar. Es decir, el riesgo de la contratación de una distribuidora de establecer qué cantidad, cuándo y de qué manera lo define un tercero. Es algo que no es lógico, porque ¿quién asume en ese caso el riesgo de una posible sobrecontratación o quedar descalzado e incumplir la ley de concesiones eléctricas? ¿Un tercero o la empresa distribuidora? Y son hechos que han pasado. Y además se presenta en un contexto que es mucho más complejo, donde hay leyes que se vienen publicando y que hay proyectos en cartera en el Congreso que generan más incertidumbre todavía. Y me refiero concretamente que el mercado regulado es un rango de demanda que va de los 200 kilowatts a los 2.500 kilowatts. Esos clientes pueden optar en ser libres o regulados. Es decir, hay un gran porcentaje de la demanda que se puede mover. Del total de la demanda, un distribuidor destina solo el 40% al mercado regulado. El resto pertenece al mercado libre. Y ese 40%, hoy día, hay proyectos, se acaba de publicar la semana pasada, un proyecto para bajar el límite inferior de los 200 kilowatts a los 50. Y hay otros proyectos que incentivan este cambio también. Con lo cual, teniendo un gran rango de demanda del mercado regulado que se puede mover, ¿qué certeza tenemos de proyectar a 10 años de manera vinculante la demanda, sin quedar sujeto al riesgo de sobrecontratación? Por lo tanto, esta flexibilidad que tiene que tener un distribuidor no puede desconocerse, porque el riesgo que hay de sobrecontratación es muy, muy, muy elevado. El otro tema es restricción en el mecanismo de contratación, limitar los contratos bilaterales. A ver, para ponerlo en números, del total de la demanda del mercado regulado, solo el 15% se atiende hoy día con contratos bilaterales. Es decir, es un porcentaje realmente menor el que se ha coberturado a través de este mecanismo. Pero es un mecanismo flexible y al mismo tiempo ayudó también a reducir costos. Si uno mira el precio de barra, el precio de las licitaciones y el precio de los contratos bilaterales, los contratos bilaterales son los que han tenido el menor costo y han contribuido a bajar el precio de barra. Por lo tanto, es falso, como se dijo en una audiencia pública, que los contratos bilaterales habían sido utilizados de manera inadecuada y que habían trasladado ineficiencias en el costo al usuario. Eso no es verdad. Podemos ver las cifras y están a disposición de todos. El otro tema que creo que también lo dijo David, el hecho de limitar la generación distribuida. La generación distribuida ha sido una herramienta histórica que han utilizado las empresas distribuidoras para sobrepasar proyectos de demoras en el sistema principal y justamente contribuir a no tener déficit de atención de energía en el mercado. Y al mismo tiempo permiten a la empresa distribuidora tener flexibilidad para mejorar perfiles de pérdida y niveles de tensión. Y son derechos adquiridos, porque tienen autorización de parte del Ministerio como autorización de generación distribuida. Restringir esto definitivamente limita derechos que ya están otorgados y por otro lado lleva al absurdo de que si tienen que participar esa demanda en un proceso de licitación, ¿qué pasa si el proyecto tiene el mercado un precio menor que el que tiene la generación distribuida? ¿Debería desconectarla? Y si fuera al revés, debería firmar un contrato consigo mismo, lo cual no está permitido por ley. Evidentemente ahí hay un punto a mejorar en este sentido. Y yo creo que hay puntos que, como lo mencionaba, van más allá de lo que el marco legal ha definido, y tenemos hoy día una oportunidad. El viceministro de Energía recogió el pedido que hizo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de ampliar el plazo para poder recibir comentarios. Se ha habilitado la posibilidad de trabajar en una mesa de trabajo con participación de los actores, que creo que es el mejor camino para enriquecer una ley que, como dije, esta es la segunda reforma más importante que tiene el sector en los últimos 15, 17 años, después de lo que fue la 28832. Y esa ley se trabajó de manera conjunta
recogiendo la opinión de todos los actores y haciendo hoy día una herramienta que permitió el desarrollo del sector de manera ágil. Hoy el viceministro ha recogido esa opinión, estamos iniciando mesas de trabajo y esperamos que con el aporte de todo el sector podamos corregir estos aspectos que estamos resumiendo en esta jornada de hoy para mejorar la ley que tengamos y que sea realmente una ley que mantenga siempre el trinomio que mencioné antes, la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad del sistema. Eso es lo que te podría decir como parte inicial. Qué poquito hablaste. Que le hemos permitido hablar doble porque tiene 2 sombreros, nada más por eso. Gracias. Vamos a Eduardo. Eduardo, Celepsa es una empresa que nació solo como hidroeléctrica y ha ido creciendo a térmica y entendemos que tiene proyectos renovables. ¿Cómo es una generadora, no es de las más grandes, pero es muy pujante? ¿Cómo ven ustedes que les va a afectar esta ley y esta propuesta de reglamentos? Sí, buenos días a todos. Gracias, César, por la pregunta. Como tú dices, Celepsa nace como una planta de generación hidroeléctrica, pero con el tiempo ha ido creciendo y ha ido tomando participación y cuota de mercado. Hoy contamos con un mix de hidrotérmico y un pipeline de proyectos renovables de cerca de 1000 megas entre solar, eólico. Entonces estamos en los 2 mundos. Además somos una empresa peruana, 100% peruana, parte de un grupo cementero con más de 100 años de tradición aquí en el Perú, que es UNACEM. De alguna forma, la estructura de la ley y cómo se aplica después en la operatividad tiene 3 niveles, ¿cierto? Un nivel de ley, un nivel de reglamento, que es lo que está siendo discutido actualmente, y luego procedimientos. Saludamos de alguna forma los propósitos de la ley, en el sentido de que promueven la competencia. Creemos que es eventualmente algo positivo, que luego la experiencia va a decir si efectivamente se implementa de acuerdo a lo que se espera, pero los bloques horarios creemos que es una oportunidad también para aumentar competencia. No obstante, dicho este propósito, que es aumentar competencia, tener una energía eficiente, sí creemos que el concepto de la ley aterrizado al reglamento sí deja muchas brechas y como todo cambio regulatorio genera incertidumbres. Nosotros estamos dentro de una industria donde es altamente intensiva en capital y en infraestructura y lo que buscan los inversionistas de alguna forma es certeza, reglas claras. Cuando hay un cambio, participar activamente, poder opinar. Y en este reglamento nuestros principales comentarios van vinculados justamente con algo que se comentó anteriormente que tiene que ver con la competencia, ¿ya? Es decir, uno de los propósitos de la ley es mejorar la competencia en el mercado. Y no obstante, se hace un sesgo a las operaciones existentes para inhibirlos, dejar una puerta quizás poco clara si pueden participar o no en las licitaciones para suministro a tarifa regulada, ¿cierto? Entonces, ese cerrar puertas a un sector donde existen instalaciones eficientes, como en el Perú, de ciclos combinados en el ámbito térmico y mucho hidro en la componente de la matriz, que es ya de por sí energía bastante limpia y amigable con el medio ambiente, esa puerta que se cierra creemos que no es apropiada, porque luego los renovables, las empresas renovables que puedan participar en licitaciones exclusivamente para energía a tarifa regulada, luego se transforman en incumbentes y sus centrales nuevamente tienen que entrar en el ciclo de renovación de contratos y se van a ver en el mismo problema que estamos levantando nosotros. Entonces, yo creo que la competencia tiene que fomentarse y fomentarse sin un sesgo tecnológico o si son centrales que están operando o no. Ahí hay un punto importante. Y luego, retomando el tema de la estabilidad regulatoria, sí creemos que en el reglamento hay muchos aspectos abiertos todavía que quedan en este tercer nivel que mencionaba anteriormente, que son los procedimientos del regulador. Temas que no están definidos, ¿ya? O que quedan por definir en el procedimiento, y eso genera obviamente una incertidumbre
y actualmente un poder quizás excesivo en el regulador de poder definir esos procedimientos sin una participación necesariamente de los actores. Muchas gracias, Eduardo. Uno de los puntos que resaltas entonces es que se supone que esta ley va a promover la inversión, abrir el mercado para que todos por igual puedan competir, pero habría una especie, en los reglamentos, una especie de discriminación hacia las centrales existentes, ¿no es cierto? Y que además queda en manos de Ocinermin decidir si sí o si no, con proyecciones a futuro que pueden ser ultra discutibles, ¿no? Muy bien. Hemos dejado para el final a Calpa, pero porque es el generador más grande, es el que más produce en términos de energía, así que por eso te hemos dejado el último lugar, Carlos. Desahógate, por favor. Gracias, César. Buenos días a todos. Lamentablemente Rosa María debía estar acá, pero por motivos personales no ha podido venir. Las disculpas de parte de ella. A ver, ahora estamos hablando del reglamento de las licitaciones de suministro que se debe trabajar, pero no debemos olvidar como cuestión previa que la ley que se aprobó recientemente tiene 2 reglamentos que deben trabajarse. Y lamentablemente no estamos pudiendo acá, pero lamentablemente no estamos pudiendo acá discutir del reglamento del mercado de servicios complementarios porque ni siquiera se ha trabajado. Y ese creo que es un primer tema que preocupa, dado que además la ley establece un plazo para que el mercado ya esté funcionando. Y no vemos en el Ministerio la misma celeridad y preocupación para trabajar un reglamento, probablemente además con muchos más aspectos técnicos que discutir. Ahora, entrando al reglamento que es materia de este panel, a ver, la ley que se aprobó hace ya un par de meses siempre tuvo como objetivo, y en la discusión se planteó así, como decía Eduardo, abrir la competencia, permitir que hayan más opciones para que se pueda contratar energía de la manera más eficiente para los usuarios regulados, ¿no? Nunca fue el objetivo de la ley reducir competencia o reemplazar un esquema por otro. Lo que se planteaba era, hay hoy un tipo de contratación, potencia y energía, que impide que algunas tecnologías o algunos actores con determinadas tecnologías puedan participar en licitaciones. Y por tanto, se debería poder contratar además con otro tipo de esquema. Eso en el marco además de los objetivos de la 28832 que no han cambiado, que son asegurar suficiencia de generación eficiente, asegurando al consumidor una tarifa eléctrica competitiva, reducir intervención administrativa mediante soluciones de mercado y adoptar medidas para propiciar efectiva competencia. Entonces, el objetivo central es más competencia. Lamentablemente, considero y coincidimos que el reglamento, lo que está haciendo, la propuesta de reglamento es de alguna manera reducir la competencia. Porque si bien se están planteando la posibilidad de ofertar, no la posibilidad, por un lado la obligación de ofertar por bloques, no permitiendo que estas ofertas por bloques se comparen con ofertas por 24 horas para asegurar que se contrate la solución más eficiente. Y por otro lado, se está también limitando la participación de generación, o se pretendería limitar la participación de la generación existente, como se ha dicho, en las licitaciones de largo plazo. Y se determinaría a través de una evaluación administrativa, vamos a decirlo, de parte de los Ocinermin, si hay o no posibilidad de que la generación existente compita, tenga precios eficientes que puedan competir. En lugar de permitir que sea el mercado, que sean las licitaciones a través de los precios y de las ofertas que se puedan dar, la que finalmente devele cuál es la forma más eficiente de atender la demanda, ¿no? Y esto relacionado a que en el reglamento, creo yo erróneamente, se establece como una finalidad de la licitación, además del abastecimiento oportuno y eficiente de energía para los usuarios regulados, que es la finalidad que está en la ley, se establece también como finalidad impulsar la inversión de nuevas centrales, como si un objetivo per se de las licitaciones sea el que haya nueva generación, cuando lo que establece la ley es que lo que se debe asegurar es que haya un abastecimiento oportuno y eficiente,
Y para eso, para asegurar eso, se debe permitir que participen también proyectos, pero que se adjudiquen o que ganen o que se suministre energía al mercado regulado, la solución que sea más eficiente, no necesariamente proyectos. Si hay generación existente disponible que puede atender la demanda regulada de manera más eficiente que un proyecto, y eso se devela a través del mecanismo de mercado, entonces esa es la solución. La ley no tiene como objetivo forzar el ingreso de nueva generación, y me parece que el reglamento está yendo o pretendiendo implementar algo así, excediendo los alcances de la ley. Eso como principales temas, además de otros que podemos comentar luego. Claro que sí. Bien, muchas gracias, Carlos. Entonces, claramente está quedando casi un consenso de que el reglamento de licitaciones está yendo más allá de la ley. Y en contra, aparentemente, de la intención de la ley, estaría creando un mecanismo discriminatorio en lugar de abrir la competencia, que se supone que era el origen fundamental de esta nueva ley. Bueno, acabó la primera ronda, ahora empiezan las preguntas difíciles. Ya se desahogaron, ahora viene lo complicado. Así que prepárense. Enrique, te voy a poner en problemas. Las energías renovables en el Perú, por condiciones de mercado, ley o no ley, ya son las únicas energías viables por ahora, de acuerdo al mercado. ¿No? Ya construir hidroeléctricas nadie quiere, nadie puede, hay demasiada oposición social, ambiental. El tema del gas natural, hay un problema ahí del huevo y la gallina, ¿no? No construyo más centrales con gas porque no sé si habrá más gas. Pero el productor de gas dice, yo no invierto más porque no sé si me van a contratar. Entonces, y la geotérmica cuesta mucho, toma mucho tiempo, tiene riesgos que nadie les cubre, etcétera, así que nos quedamos con sol y viento. Entonces, con ley o sin ley, la participación de energías intermitentes, más que intermitentes, variables, va a aumentar. Y eso lo que va es darle al sistema más variabilidad, ¿cierto? Y entonces eso va a impactar en el consumo de gas, porque ¿quién va a dar la flexibilidad si no son las hidroeléctricas y las térmicas, ¿cierto? Ante eso, ahí se crea un problema muy grande porque el mundo del gas es inflexible por naturaleza. Necesita contratos a firme, cantidades firmes, porque así es su naturaleza de inversiones. Y el mundo eléctrico es totalmente variable. Entonces, ¿cómo ven ese problema ustedes a futuro? ¿Cómo lo piensan manejar? Ahí los generadores van a intentar obtener más flexibilidad. ¿Ustedes están pensando, en este caso como transportadora, brindar más flexibilidad o creen que la solución está por otro lado? Ok, César, gracias por la pregunta. Nosotros creemos que somos un seguro, ¿ok? Y los seguros cubren lo que se paga, llamémoslo así. Si yo contrato un seguro para mi auto, no me cubren daños en la casa, en la familia, en la mascota, me cubren seguros en el auto. Nosotros consideramos que independientemente del ducto, el gas natural es el seguro del sistema eléctrico. Dicho eso, lo que se tendría que buscar es un mecanismo que ese seguro que tendrían que tener las generadoras eléctricas para a su vez darle seguridad al sistema, tiene que socializarse, por ponerle alguna palabra. Veamos el tema de la transmisión eléctrica, por ejemplo. Ya me estoy metiendo en el campo de ustedes y seguramente voy a cometer errores. La transmisión eléctrica no se duda si se utiliza 1, 2, 3, 5 o 100%. La transmisión eléctrica es necesaria y se tiene que remunerar con un cargo. Si uno revisa las estadísticas del COES, y ahí César, corrígeme si me equivoco, los factores de utilización de la transmisión eléctrica son en promedio 30%. La mitad del año está debajo del 50% y la otra mitad del año está entre el 20 y 50. Digamos, no utilizas ni la mitad. Números redondos. Sin embargo, se paga el 100%. En el caso del ducto de transporte, ¿por qué? ¿Por qué se paga el 100%? Porque se necesita. Uno no construye líneas de transmisión para consumos promedio. Uno construye líneas de transmisión para consumos pico. Lo mismo, así funcionan los ductos de gas natural. Uno dimensiona un ducto para un consumo pico y tiene que estar disponible el 100% del tiempo para ese consumo del pico. Lo cual no significa que la carga
de esa seguridad tenga que estar focalizada en 3 o 4 clientes principales. Tiene que ser una carga del sistema, el sistema tiene que pagar por seguridad. Así lo vemos nosotros. Y regresando un poquito al tema de la discusión de la entrada de renovables, esa es una política que tiene que definir el Estado. Y creemos que tiene que definirla con el criterio que habían dicho: seguridad, sostenibilidad, confiabilidad, precios competitivos. Sin embargo, es una decisión clara que tienen que tomar: cómo quieren que se desarrolle la industria eléctrica. Tú mismo lo dijiste, con ley o sin ley ya tenemos 10% de renovables y probablemente sigan entrando más. Es la tendencia mundial. Creemos que el Perú tiene circunstancias particulares para no necesariamente seguir al pie de la letra la tendencia mundial. Tenemos reservas de gas natural enterradas, tenemos anuncios del gobierno de promoción de la industria de los hidrocarburos. Sin embargo, no hay dónde ponerlo. Si la decisión del Estado es ir por las renovables, bueno, vamos por las renovables, busquémosle otros usos a los hidrocarburos. El tema del gas en particular no es un commodity, no es algo que lo puedas cargar en un barco y llevártelo así nomás. Tiene que pasar por procesos especiales. Perú LNG, por ejemplo, lo convierte en un commodity. ¿Por qué no apuntar a un nuevo uso del gas natural? ¿Por qué no convertirnos en un país exportador de gas natural como es Trinidad y Tobago, como es el mismo Noruega? ¿Por qué guardar pan para mayo si no se requiere consumir pan? Las eléctricas, las renovables son como la parte dietética, ¿no? Ya nadie quiere pan, entonces ¿para qué lo guardas para mayo? Vendámoslo a mercados que sí lo quieren, que sí lo necesitan. Utilicemos la infraestructura, y esa utilización de infraestructura, esa maximización de la infraestructura existente va a hacer que se construya nueva. Un país ideal es un país que está mallado tanto eléctricamente como con tuberías de gas. Miremos Europa, Europa es una malla. Miremos Argentina, Argentina es una malla. Acá tenemos 880 kilómetros de ducto, cuando en otros países tenemos 5.700, 18.000 kilómetros. Ahora, estamos desaprovechando la oportunidad de tener 2 centrales que son 1.500 megas más o menos, las centrales del nodo, que están ahí, esperando que les llegue el ducto. Entonces, una señal buena sería, ok, esas centrales son centrales que le pueden dar mucha seguridad al sistema. Busquemos integrar esa seguridad en un cargo que el sistema, valga la redundancia, pueda cubrir. Por ahí va la solución, más que por la flexibilidad. La flexibilidad es relativa porque si me dicen, no, yo quiero solamente la mitad que me asegures la mitad del transporte. Bueno, te la aseguro la mitad, pero cuando la necesites, no necesariamente va a estar ahí la otra mitad que está segura. Pero el sistema sí lo necesita. Entonces pasa por una revisión integral de qué es lo que necesita el sistema, y lo que necesita el sistema, bueno, contesto mi propia pregunta, es seguridad. Y la seguridad se da a través de un cargo por seguridad, que es lo que creemos que debe pasar. Efectivamente, en el ejemplo que pones, las centrales del no energético, si se convirtieran a gas, no es que van a despachar las 24 horas, ¿cierto? Porque como lo que se ve es que van a venir solares, resultado de esta ley, en el sur del Perú, entonces durante el día tendrían consumo muy pequeño o de repente no consumo, y en la noche necesitarían, y van a estar en eso. Entonces la posición que tú comentas nos lleva al elemento fundamental, conceptual, que eso debería ser, las capacidades de transporte, de producción de gas, etcétera, debían ser consideradas un costo fijo para las generadoras, y las generadoras deberían poder trasladarlo al consumidor final, que es finalmente el beneficiado. Ese sería el bottom line de tu visión. Sí, claro. Bajo cualquier escenario, digamos, tener un seguro en base a gas natural es mucho más seguro, valga la redundancia, que tener costos de generación de 200, 250 dólares el megawatt hora, que es lo que pasa con diésel. Miren lo que pasó entre el 2022 y 2023. Por falta de gas, por falta de firmeza en el gas y de nuevas centrales térmicas, se generaron cerca de 2.600 horas con diésel. Esas 2.600 horas le costaron 2.600 millones de dólares a alguien. Y por alguien digo, a algunos clientes, y por otro lado a algunos generadores. Eso es lo que tenemos que evitar que pase. El Perú, como les digo, es competitivo gracias al gas natural. Mantengamos a los clientes existentes
con su seguro, que estén ahí. ¿Por qué no pensar en un concepto de reserva fría gas natural? ¿Por qué basarnos en diésel? Si el gas natural coloquialmente nos sobra. Para nosotros esa es la visión. ¿Alguno de los generadores térmicos le gustaría comentar lo que acaba de decir Enrique o pasamos a la siguiente pregunta difícil? Sí, no, yo puedo comentar, seguramente que Carlos también quiere comentar. Mira, creo que es una discusión bien interesante y a nosotros como empresa creo que somos totalmente convencidos que el gas natural y la generación térmica tiene un papel fundamental en garantizar la seguridad del suministro. Eso es obvio y queremos que siga así. Voy a regresar justamente sobre qué es necesario para que siga así. El otro es que las centrales termoeléctricas que ya existen ya han contribuido de manera importante a la masificación del gas natural, ¿no? A la construcción del gasoducto y a todo el beneficio que el gas ha tenido por el país, por la economía. Así los centrales de Chilca, los centrales de Ventanilla, las centrales del nodo energético, mismo si no hay el gas, pero ya el sistema peruano tiene ya las centrales termoeléctricas que son necesarias para garantizar la seguridad de suministro. Y tenemos un operador de sistema que nos pide estar más flexible justamente en esa central termoeléctrica para poder acompañar el crecimiento de energía renovable, lo que está bien y lo que hace sentido, ¿no? Ahora, regresando también al tema de esta ley, lo que esa ley 28332 va a permitir, más renovable, más energía renovable en el sistema, eso va a ser directo. Eso, como tú has dicho, va a necesitar menos energía de las centrales termoeléctricas. Y ahí, vamos a ciclar más, vamos a estar más flexibles, ¿no? Y ahí entra una gran diferencia, y tuvo el paralelo en línea de transmisión y gasoducto, pero la gran diferencia que hay entre la línea de transmisión y generación eléctrica es que transmisión, la única manera de transmitir energía es por línea de transmisión. Cuando para generar energía y garantizar potencia al sistema hay varios medios para hacerlo. Así que las centrales termoeléctricas no tienen ingresos garantizados, ¿no? Por la potencia y por la totalidad de su dispatch. Tenemos un riesgo de generación, un riesgo de volumen, ¿no? Ahora, mirando hacia el futuro, vamos a tener más ciclaje, lo que significa menos necesidad de energía termoeléctricas, las termoeléctricas, pero si vamos en una situación donde los costos fijos de la central van a subir, es muy sencillo lo que va a suceder, porque cualquier ineficiencia en un mercado que se genera en un desequilibrio por un actor por un otro, sin que sirva realmente al sistema, ¿no? se va a traducir en cambios en la manera que la matriz energética funciona. Y una central termoeléctrica que tiene que ser más flexible, o sea, con más costos, pero menos generación, simplemente no puede aguantar más costos fijos si no tienen una forma de ingreso para su potencia, ¿no? Es sencillo, es lo que ha pasado en muchos países y donde tuvo como second thoughts porque las centrales térmicas han salido, ¿no? Y no tiene más el seguridad de suministro. Entonces tenemos que estar muy, muy prudente con los mecanismos, ¿no? Que van a definir los costos fijos, la contratación de transporte de gas para las centrales termoeléctricas, porque eso podría cambiar de manera injusta, ¿no? Para activos que ya están existentes, que ya dan la seguridad de suministro al sistema, su equilibrio económico. Eso es muy, muy serio, ¿no? Y regresando al tema de la 28332, lo que deberíamos tener es un mercado de servicios ancillarios, ¿no? Que va junto con esta evolución de la ley para las compañías de distribución para los clientes regulados, porque justamente más renovable, menos dispatch de las termoeléctricas, tenemos que tener el buen ingreso, la buena definición económica del ingreso de las varias tecnologías que proporcionan estabilidad y potencia al sistema, ¿no? Entonces tenemos que cuidar bien del equilibrio económico del sistema para no caer en una situación de desequilibrio, porque últimamente situación de desequilibrio económico se va a perjudicar el usuario final, ¿no? Si salen termoeléctricas a cualquier momento, si no están en condición de dar esa seguridad de suministro, ahí tendremos impacto en el costo final de la energía de la potencia del sistema. Eso es muy, muy importante que se toma en cuenta cuando hacemos un rediseño del mercado, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, el tema de los servicios complementarios, que seguramente lo vamos a hablar, es muy importante. David, una pregunta recontra difícil. Se ha hablado de que estos proyectos de reglamento complican la situación a la generación distribuida, ¿no es cierto?
Y es peor todavía para las empresas estatales de distribución, porque ellas han heredado un montón de centralitas pequeñas de cuando era todo integrado verticalmente, y les van a dejar sin eso. Pero en el caso de nuevas inversiones para generación distribuida, como las tienen ustedes en dunas, en electrodunas, hay un efecto, digamos, que no se está viendo mucho, y es que al tener su propia generación distribuida, la distribuidora recauda todo lo que corresponde, lo que pagan los usuarios finales por el pago de potencia, incluidos los peajes de transmisión. Pero como eso no lo traslada a los generadores para que lo pasen a los transmisores, porque no es parte de la demanda contratada, se queda con esos peajes, ¿no? Que en realidad correspondería a los transmisores. Entonces, ustedes, si esto se fuera a arreglar, el hecho de que se vaya, por ejemplo, se arregla y se encuentra el mecanismo para que ya no se queden con esos peajes, ¿eso es un deal breaker? ¿Eso haría que ya no sea rentable invertir en generación distribuida? Efectivamente, el tema del peaje de conexión es un hándicap, definitivamente. El cliente, digamos, en el precio no se ve afectado, porque el cliente va a pagar el precio regulado, viene pagando el precio regulado, y es un negocio en la medida que los gastos generados y las inversiones que están en las centrales de generación distribuida, obviamente sean remuneradas, digamos, a través de ese ingreso. Entonces, parte de ese ingreso está formado, obviamente, por el peaje de conexión. Mire, ha habido en alguna oportunidad ha habido proyectos, digamos, para revisar este tema del peaje de conexión. No se concretó efectivamente porque justamente parte del objetivo era que la generación distribuida, tal y como está concebida, la distribuidora mejora la calidad del servicio, reduce las pérdidas, mejora la atención a los clientes. Cuando no hay energía en el sistema interconectado, atendemos a través de las centrales de generación distribuida. Entonces, es un tema que yo creo que habría que discutirlo. Yo pienso que es eso, ¿no? Pero es vital y es importante para nosotros y para el resto de empresas del sector de distribución mantener esta posibilidad, porque nos ha permitido, digamos, mejorar la calidad del servicio al cliente, ¿no? Ya, muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es para los tres generadores, a ver qué opinan, y se engloba en un marco general que es, ¿qué creen ustedes que le ha faltado a esta ley? Me explico, y ya lo dijeron, ya lo comentaron, lo comentó Walter, esta ley solamente va a actuar sobre las licitaciones de las distribuidoras, es la única novedad, y para mercado regulado. Y en el Perú, el 40% de la demanda está en mercado regulado y el 60% en libres. En el Perú, a diferencia de Portugal, los nuevos proyectos de generación no vienen por subastas que las convoca el gobierno. Los nuevos proyectos de generación renovable son desarrollados por los inversionistas totalmente a riesgo y quienes deben conseguir sus contratos de suministro, lo que le llaman en jerga, que les gusta hablar mucho, off-takers, o los famosos PPAs, ¿no? Los Power Purchase Agreements. Entonces, si no consiguen un contrato de suministro de 10, 15 años, el banco no les financia y no se construye. Entonces, ¿quién les va a firmar? Un 40% de la demanda va a resolver eso vía esta ley. Y el otro 60%, muy pocos de los clientes libres se avienen a contratos de largo plazo. Entonces, hay un 60, digamos 50% de la demanda que no va a contribuir a desarrollar los mecanismos financieros que se necesitan para nuevas inversiones. La pregunta es, ¿ustedes creen que en el futuro, en el largo plazo, eso va a poner en riesgo las nuevas inversiones? ¿Podemos crecer solamente a base de las inversiones que se generen a partir de los contratos de las distribuidoras para el mercado regulado? ¿Necesitamos desarrollar un nuevo mecanismo para incorporar la demanda libre, para que asuma también el costo de desarrollo? No se peleen por contestar, por favor. Quizás yo puedo mencionar que, por ejemplo, en nuestra experiencia reciente, nosotros, al margen de los cambios de la ley y de la regulación, nosotros
hemos viabilizado que se estén construyendo y vayan a entrar en operación 2 nuevas centrales además de estar construyendo la central solar Sani, hemos viabilizado la construcción y futura operación de 2 nuevas centrales solares, a las que les vamos a comprar la energía de 2 actores nuevos, digamos. Es haciendo una alternativa más para también atraer nueva inversión en generación, ¿no? Nosotros esa energía la vamos a incluir dentro de nuestro portafolio y ofrecerla tanto a clientes libres como lo hemos hecho, como en futuras licitaciones, ¿no? Entonces, creo ese también es un mecanismo de mercado que permite también viabilizar algunos de los nuevos proyectos de los 30.000 megas de EPOS que hay dando vueltas, ¿no? Ya, pero eso lo pueden hacer ustedes porque tienen un portafolio de clientes, ¿no es cierto? Pero un proyecto nuevo, solo, un greenfield, ¿cómo podría ser? Sí, quizás aportando un poquito una mirada distinta desde lo macro a lo micro. En general, cuando hablamos de clientes regulados es porque necesitan ser protegidos, ¿cierto? Y la regulación de alguna forma avanza para proteger al regulado. Pero en una economía de libre mercado, el cliente libre, tal cual como lo dice la palabra, debería ser libre y debería ser parte de un libre mercado. Regular el procedimiento de asignación de clientes libres me parece que es pisarse la cola. ¿Ya? Es decir, estamos regulando un mercado que por definición debería estar abierto, debería ser libre al mercado. Y el mercado ir encontrando un direccionamiento para definir cuáles son las reglas de ese mercado en particular libre. ¿Ya? Ahora, yendo a lo micro, quizás desde el punto de vista de la pregunta específica de cómo los proyectos de energías renovables pueden concretarse y hacerse realidad cuando son un single project. ¿Ya? Hoy en el país, como mencionaba Walter anteriormente, tenemos una cuota de renovables no convencionales de un 10%. Algunos de ellos han sido contratados, o sea, no están sin contrato, están al spot. Otros están contratados con algunos generadores, el caso nuestro, el caso de Calpa. Entiendo que también tenemos un modelo bien parecido, que contratamos esa energía ¿ya? Para después venderla a cliente libre o completar un portafolio, una matriz de energía disponible para clientes. Es un segundo mecanismo. Pero lo que ha ocurrido también en otros países es que el cliente libre, grande, por ejemplo, minero, arma una licitación donde incluye también bloques horarios. Pero ya es una cuestión ya de necesidad del mismo cliente para cumplir ciertas cuotas de ciertas tecnologías o asegurar un proceso competitivo también de nueva energía. Entonces, replicando una licitación de distribuidoras, mercado regulado por bloques, clientes han avanzado en una licitación por bloques, abriendo obviamente la competencia a clientes o proveedores que tengan operaciones ya existentes o nuevos proyectos, y eso abre la oportunidad para desarrollar también nuevos proyectos cuando un proyecto pueda postular a esos bloques. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más sobre el TMC? No. Estamos tranquilos. Quizás un comentario adicional, amarrándolo con lo que decíamos antes, ¿no? Si en las licitaciones a largo plazo solo se permite generación nueva, toda esta generación existente que no pueda contratar a largo plazo con el 40% de mercado va a tratar de ir a buscar a los clientes libres y a matarse por ese 60% de mercado, y corremos el riesgo también nuevamente de tener esta discusión de en el mercado libre hay precios más baratos que en el mercado regulado, ¿no? Parte también del error del esquema de separar energía vieja y energía nueva. Walter, tú que una distribuidora grande, uno de los argumentos para promover esta ley ha sido que
iba a hacer que bajen los precios para el mercado regulado. Así como está el reglamento propuesto, ¿tú crees que va a conseguir su objetivo de reducir precios en el inmediato, corto o mediano plazo? A ver, buena pregunta, César. Hay una realidad. Hoy prácticamente todo el mercado regulado en su gran mayoría está atendido con licitaciones de largo plazo. Como comentaba antes, solamente un 15% aproximadamente de todo ese mercado está atendido con contratos bilaterales. Y los contratos de largo plazo tienen vencimientos que en un horizonte del 2028, 2029, 2030 en adelante. Y adicionalmente, como lo mencionaba antes, se van dando también dispositivos normativos que tienden a hacer de que la torta del mercado regulado se reduzca. Por un lado tenemos este proyecto recientemente promulgado que pretende bajar la valla del mercado de clientes libres. Hay también iniciativas de impulsar el reglamento de generación distribuida y todos estos mecanismos terminan haciendo de que el volumen del mercado regulado sea más pequeño. Por lo tanto, la necesidad de poder salir a comprar y licitar en un horizonte inmediato no se va a dar. O sea, no es que el año que viene vamos a tener subastas para contratar nueva energía. Y sí hay un tema importante que la ley no lo contempla y el reglamento, por eso decía que muchas veces el reglamento está yendo más allá del marco de la propia ley, tiene que ver con contratos vigentes, que el contrato vigente tiene hoy día una parte fija y una parte variable. Justamente la parte variable es para dar flexibilidad al distribuidor de poder coberturar los vaivenes que tiene el mercado. El reglamento ha definido, si bien la ley no los contempla, pero el reglamento ha definido en esta primera versión que la parte variable de esos contratos, que son contratos legados, son obligaciones entre partes, no pueda ser utilizada y tenga que ser puesta a disposición en nuevas subastas. E incluso va más allá, porque establece que las empresas generadoras que tienen esa parte variable comprometida en esos contratos, para esa demanda que tendría que ser puesta en el mercado, no podrían participar, lo cual es discriminatorio. Por lo tanto, ahí donde creo que también es necesario modificaciones en el reglamento que está publicado para justamente no discriminar contratos antiguos y contratos nuevos y generar más competencia a través de mecanismos naturales, sin discriminar los contratos vigentes y por otro lado sin desconocer las obligaciones vigentes. Pero a la pregunta concreta, yo veo poco probable que esto tenga un efecto en el corto plazo. Yo creo que vamos a poder empezar a ver licitaciones de nueva demanda del 28, 29, 30 en adelante, no antes. Pero existe la posibilidad de que baje los precios por el efecto de que algo también incluido en la ley y el reglamento, que es que se ha cambiado el marco de comparación de precios libres con precios regulados, ¿no es cierto? Y al haber cambiado eso, ¿podría ser que se arrastren hacia abajo los precios? Yo creo que hay que dejar que el mercado se pronuncie. Hay un tema que es importante también, que no está claro en el reglamento, y es cómo se van a adjudicar los bloques. Si bien establecen bloques de potencia y energía que se pueden licitar por separado, no está claro cómo se van a cubrir las 24 horas. Es probable que alguien pueda hacer una oferta eficiente para las 24 horas, siempre y cuando sean las 24 horas. Pero si se mira por partes, puede ser de que en el rango entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde tenga costos prácticamente cero, pero por fuera de ese horario tenga costos arriba de $200 megavatio. El promedio me va a dar 100, cuando a lo mejor tengo una oferta de 24 horas que es 50. Eso no está claro cómo se va a tratar en el reglamento, es algo que hay que precisarlo y por lo tanto hay que encontrar mecanismos que sí den esa señal adecuada de mayor eficiencia
que tiene que estar incluida dentro del reglamento para que esto se materialice. Pero yo creo que el mercado va a ser quien nos va a dar estas señales de eficiencia, porque estamos hablando de varios años vista y hay que ver también el volumen que se pone en juego. No nos olvidemos que las primeras licitaciones de largo plazo se incorporó un volumen muy, muy relevante que fue lo que impulsó el desarrollo de los grandes proyectos de generación térmica principalmente. Y eso fue producto de licitaciones de 15 años con grandes volúmenes. Hoy probablemente el volumen sea mucho más pequeño. Hay que ver qué dice el mercado con respecto a eso. Muchas gracias. Carlos, primero querías hablar, después David. Sí, no, solo comentario respecto de lo que mencionabas, César, de la nueva comparación de la tarifa en barra. Sí, se termina aprobando el reglamento como está, en donde los bilaterales son absolutamente residuales. En realidad, la modificación de cómo se calcula la tarifa en barra, además, este nuevo cálculo siendo solo para los contratos que se firmen a tarifa en barra con posterioridad a la ley, va a ser casi inaplicable, ¿no? Porque no van a haber contratos a tarifa en barra, van a haber muy pocos, ¿no? Y resaltar también lo que decía Walter de la única forma de asegurarnos que se contrate de la manera más eficiente y que los precios sean los más competitivos es permitir y comparar las ofertas por bloques con las ofertas por 24 horas y de esa manera asegurar que lo que se adjudique sea lo más barato para el usuario regulado, ¿no? O sea que no vaya, el efecto de reducción, ni siquiera por ese método nuevo de comparación va a ser significativo. Para los contratos bilaterales, no en la medida en que se esté limitando su uso, ¿no? Sí. David, querías hablar. Sí, en línea con eso, yo quería comentar eso. Mira, los contratos bilaterales, para que se lleven a cabo, tienen que haberse declarado después de 2 licitaciones, no cubierta la demanda. Entonces, adicionalmente a eso, solamente se puede contratar por 1 año. Sí. Y no es renovable. Con un contrato hecho por un sastre que no es a la medida, digamos, ¿no? Porque no se ajusta, digamos, a lo que realmente requiere el distribuidor. Entonces, en ese momento entrarían estas tarifas en barra, porque los contratos antiguos mantienen la tarifa anterior en barra, ¿no? Entonces, yo veo bien difícil, como mencionaba, que la tarifa en barra logre impactar en el precio. Ahora, regresando un poco a lo que comentaba Walter, ¿no? O sea, yo ¿por qué no creo que va a bajar el precio? Básicamente por 2 motivos. 1, eliminas bilaterales, que ahorita son 15% por debajo del precio de licitación. 2, alguien me podrá decir, coyunturalmente está por debajo. Sí, pues coyunturalmente, y va a haber otras coyunturas donde va a estar por debajo, ¿no? Ahora, lo otro es, cuando se trata de competir, el precio de generación no interviene en todas las generadoras, se discrimina a ciertas generadoras. Yo creo que eso lo que va a originar más bien es lo contrario, subir el precio, ¿no? Muy bien. Bueno, claramente el mensaje a las autoridades es que estos reglamentos, todavía para decirlo de una manera benigna, tienen mucho que trabajar. Claramente han expresado la preocupación por varias partes del reglamento, especialmente lo que tiene que ver con licitaciones, la forma como Sinermin toma el control, cómo no debía ser así, ¿no es cierto? Preocupación por el futuro. Por si acaso, si se han dado cuenta, el Ministerio ha publicado 2 proyectos de reglamento y nadie ha hablado del segundo, porque eso lo tiene que ver con el COES. Y al COES, ¿quién le preocupa? ¿No? Que es el encargarle los sistemas aislados, la operación de los sistemas aislados. Pero el mensaje está ahí, ¿no es cierto? Estos reglamentos, tal como están, parece que requieren una revisión profunda, porque probablemente van a traer más problemas de los que quieren solucionar. No sé si alguien quiere agregar algo para ya cerrar el panel. Sí, no, un tema que creo que es importante y viene muy al momento con lo que ha pasado en España, que nos lo comentaba el colega, creo que Laje, de la Comisión de Portugal, y lo que pasó recientemente en Chile, y que tiene que ver justamente con algo que prevé la ley y que todavía no se ha abordado a nivel de reglamento, que es la reglamentación de los servicios complementarios. Eso es fundamental para evitar que tengamos problemas como los que se han presentado en
justamente en España y en Chile. Está muy bueno y el avance de la tecnología nos va mostrando que el camino va a ir hacia las renovables. Afortunadamente somos un país que tiene un suelo bendecido por la cantidad de recursos naturales que tenemos y tenemos hoy un mix, como ya lo decíamos, muy eficiente, con gas natural a buen precio y va a ayudar a una transición energética suave, pero poco a poco van a ir entrando más renovables. Pero si no tenemos servicios complementarios adecuados que remuneren la potencia rotante que se necesita para evitar que cuando haya una salida intempestiva de centrales que no tienen capacidad de reacción como son las solares, definitivamente el sistema va a entrar en un riesgo de colapso importante. Por lo tanto, creo que es muy importante tener esto en cuenta. Creo que de tu parte hay mucho más que agregar que lo que yo estoy diciendo seguramente como operador del sistema, pero creo que es un aspecto que todavía no se ha abordado y no podemos dejar de tenerlo en el radar porque es súper importante para que en la medida que avancen las centrales solares no nos veamos expuestos a problemas como los que pasaron en Chile o con los que pasaron en España. Sí, justamente ahora me toca desahogarme a mí. Efectivamente, el tema de los dos apagones de España y de España-Portugal y el de Chile nos tiene muy preocupados como operador, ¿no? Hay mucha discusión en las redes y se dice no es culpa de las renovables. No, las renovables no han causado la salida de servicio de algunos equipos. Fue cualquier otra razón. Pero la falta de inercia y la falta de reserva rotante, claramente, a nuestro juicio, ha sido lo que ha causado que el apagón, en lugar de ser seccionalizado, regionalizado, se haya convertido en un apagón nacional. Y ese es un asunto que se debe resolver, no solamente a través del mercado de servicios complementarios, sino un paso previo a eso, es que las normas que existen en la norma técnica de operación en tiempo real, las normas del Ministerio y de los INER y del propio COES, debe haber la exigencia de la obligación de, ¿no es cierto? La obligación tiene que estar ahí, tiene que haber la obligación de brindar el servicio. Y luego el mecanismo que vendrá en el reglamento dirá cómo se fija, cuánto se paga, a quién le toca, quién debe pagar, etcétera. Pero la exigencia debe estar. Y ahí sí quiero llamar la atención, porque inicialmente cuando nosotros propusimos, por ejemplo, inercia sintética en un procedimiento nuestro para ir preparándonos para el futuro, hubo mucha oposición, hubo mucho comentario al respecto, ¿no? Y otra cosa que está pendiente de resolver es que en el Perú, por si no lo saben, las energías renovables variables están exoneradas de dar regulación primaria de frecuencia. Y eso nos parece una barbaridad. Ya debería ser exigible y se puede con baterías y se puede con mecanismos, etcétera, etcétera. Pero no puede ser que sean las que son las variables y encima no colaboran a la estabilidad del sistema. Dicho esto, y perdonando por el desahogo, entonces, muchas gracias a todos. Un aplauso para nuestros panelistas, por favor.